mientras... A ver, en un segundo porque las cosas luego tardan aquí, pero ahí va. Listo. Ahí nada más confírmenme si están viendo mi pantalla. Sí, estamos viendo tu pantalla. Están viendo ya que dice Visual Thinking. Perfecto. Muy bien. Entonces, pues básicamente, yo les voy a hablar de esta metodología. Ahorita voy a explicarles un poquito algunas de las confusiones que luego solemos tener con esta metodología, porque si bien lo que es no es nuevo, el que lo ocupemos sí puede llegar a ser nuevo, ¿no? Entonces, bueno, me voy a pasar ahorita de esta parte. La agenda ustedes ya la tenían, pero de todas maneras aquí aparecía un poquito la imagen. Visual Thinking como tal, la podemos nosotros entender como una metodología, pero la realidad es un tipo de pensamiento. Un poquito de mí, así rápidamente, algo que no aparecía en la información de presentación, es que también me dedico a dar clases, ¿no? Y esto, a propósito, no lo pongo justo para explicar un poquito el cómo fue esta trayectoria. Como saben, soy diseñadora industrial, me dediqué muchos años al diseño, Perdón, terminé en resistencia. ¿Mandé? perdón, es que no, solo se observa una pantalla oscura. Creo que la Eso mayoría tenemos un queda. problema. No, entonces déjenme ver. Lo que pasa es que no quería conectarlo por aquí, sino ahorita me dan acceso. A ver, déjenme ver. Dame un segundito. A ver. Ahí ya está, ¿verdad? Sí, ahora sí, gracias, perdón. Muchas gracias. No, qué bueno que me avisas, si no yo me sigo, ¿eh? Como hilo de media me sigo. Entonces, bueno, nada más para regresar, no se perdieron de mucho, aquí estaba nada más la imagen principal, que era justamente el título, y lo que voy a hacer más bien es empezar de lleno con Visual Thinking. Entonces, como les decía, en términos de el tipo de pensamiento, cuando yo empiezo a dar clases, es cuando me doy cuenta en realidad que esto se llama de esta manera, ¿no? Siempre lo he hecho. Yo pensé que era algo que las personas creativas, que ahorita también vamos a platicar un poquito de eso, hacían más que otras personas, pero resulta que esto es algo que siempre hacemos y ahorita se van a dar ustedes cuenta que lo hacían en determinado momento, ¿no? Entonces, visual thinking es un tipo de pensamiento. Es el pensamiento que todos los seres humanos tenemos siempre y cuando nuestros ojos, nuestro nervio óptico, esté relativamente saludable, vaya, que podamos ver. Ni siquiera importa si hay daltonismo, por ejemplo, ¿no? Que eso solamente nos impediría ver un grado de croma, un grado de color. Pero la realidad es que el ser humano construyó su entorno justamente con esta experiencia visual que nosotros tenemos, ¿no? De hecho, en la misma región de Europa, en Francia, en España, se está oyendo un ruido muy extraño, ¿verdad? Sí, se está escuchando ruido. ¿Quién tiene el micrófono? No, es esto de aquí. Les pido una disculpa. Vamos a tener que hacer una cosa distinta. Te voy a pedir, Leonor, ¿Sí? si me dejas entrar el iPad Claro, para compartir ahí. claro, Dame un claro. segundo. ¿Dónde está Leonor? Leonor. Sí, porque ese ruido creo que no nos va a ayudar en nada. Aquí está. Ahora sí. ¿Ya?
Ahora sí, ¿me escuchan bien, verdad? Sí, te escuchamos y te vemos bien. Perfecto. Ahora sí, ya no vamos a tener ningún problema. Listo. Ahora sí. Esta va a ir un poquitito más lento, pero no importa. Muy bien, entonces, como les comentaba, hay registros en Francia, y aquí es donde voy a empezar a escribir, hay registros en Francia y en España de más o menos 22,000 años en las cuevas rupestres, en donde hay registros del ser humano justamente dibujando o esquematizando como su vida diaria, ¿no? su día a día. Pero se han encontrado recientemente, desde el 2018, y no voy a ahondar mucho en esto porque también me llevo las 4 horas de hoy y mañana en este tema, se han encontrado en Sudáfrica cuevas que tienen registros de estas pinturas de hasta 72,000 años atrás. Esto significa que incluso dicen que no necesariamente el hombre moderno, o sea, el Homo sapiens sapiens, es el que generó este tipo de imágenes. ¿Esto qué nos dice? Es la forma en la que el ser humano se comunicó inicialmente, antes de que existiera la palabra. Nos comunicábamos con imágenes que nosotros hacíamos claramente. Entonces, aquí, antes de empezar esta imagen, armar esta imagen que van a ver aquí, me gustaría que me pusieran en el chat ¿cuántos de ustedes saben dibujar? Consideran que saben dibujar. Solo pongan un sí o un no. ¿Cuántos de ustedes creen que saben dibujar? Ok, ya apareció un sí, pero varios no. Un sí, no, muy malo. Ok, sí, no, no. Muy bien. Otro que sí, perfecto. Ya tenemos unos 3, 4 sís, que eso está muy bien, de hecho, pero la mayoría nos dice que no, ¿no? Y al final de esta sesión, al final de este taller, ustedes se van a dar cuenta y van a volver a responder esa pregunta de manera distinta. Como ven, en las pinturas rupestres hay registros de estos pequeños indicios, ¿no? ¿Qué es lo que hace el ser humano? Bueno, todo el día, en la actualidad, tenemos y recibimos un montón de cosas de manera visual y de manera auditiva. Estamos en constante contacto con algo que nos está estimulando. Noticias, el radio, conversaciones, llamadas, en nuestro celular llamando, en el celular, en la computadora, en el teléfono, en todos lados nos están dando información. El cerebro tiene una capacidad ilimitada, pero no es multitasking. Aunque nosotros pensemos que sí, la realidad es que no. Podemos poner atención. Cuando requiere algo nuestra atención, solo podemos poner nuestra atención a una sola actividad, ¿no? Y el cambio, la transición a diferentes actividades, se dice que a las mujeres nos sale muy bien y a los hombres no tanto, y por eso es que consideramos que las mujeres somos más multitasking que los hombres. La realidad es que el multitasking es solamente la capacidad de cambiar tu atención rápidamente de una actividad a otra, pero no es hacer muchas cosas al mismo tiempo. Necesitamos forzosamente ponerle atención a algo. Pero en la actualidad todo está buscando nuestra atención. Todo quiere tener nuestra atención, ¿no? ¿Qué hace el cerebro? El cerebro filtra, ¿no? No tenemos otra opción, el cerebro va a filtrar. Y lo que va a hacer es que toda la información que recibimos va a ser imágenes y conceptos. Es lo que nosotros recibimos y genera el cerebro la relación entre estos dos. Algunos de ustedes seguramente saben que el cerebro humano tiene dos lados, ¿no? Uno creativo y uno más lógico. No vamos a ahondar mucho en las características o capacidades de cada uno de estos lados, pero no significa que sean exclusivos, uno para la parte creativa y otro para la parte lógica. Están
principalmente encargados de esas funciones, pero los dos lados pueden generar las dos funciones y la generan en determinado momento y van guardando la información en distintos lugares dentro de la memoria a largo plazo. Todo lo que llega, a grandes rasgos la explicación, todo lo que entra a nuestro cerebro y empieza a ser catalogado, entra en memoria a corto plazo, pero lo que procesamos claramente puede pasar a largo plazo. Y esto es lo que va a hacer que recordemos la información y que podamos interiorizarla y trabajar esta información. Pero no podemos hacer esto mismo con toda la información que recibimos desde el minuto 1 que nos despertamos hasta el último minuto en el que nos dormimos. Es demasiada información la que nos está dando todo el tiempo vueltas en la cabeza, ¿no? Y no necesariamente la podemos recordar. Pero lo que sí hace el cerebro cuando logramos tener esta información es crear estos modelos mentales que son semivisuales y semiverbales, ¿no? Nosotros podemos, incluso algunos de ustedes se darán cuenta que si les dice a alguien algo, no sé, por ejemplo, oye, el perro que está cruzando la calle, pues tal vez visualicen en su mente el perro, pero algunos, como yo, visualizamos también la palabra perro, ¿no? Son formas en las que el cerebro empieza a catalogar la información. Les voy a poner aquí un número que no es el exacto, pero lo que quiero es que vean la comparación, ¿no? El procesamiento verbal se da en 0.2 milésimas de segundo. El procesamiento visual se da en 0.02 milésimas de segundo. O sea, el procesamiento visual es más rápido que el verbal. No son los números exactos, pero sí es la comparación, ¿no? ¿Esto qué significa? Que nosotros como seres humanos podemos decidir filtrar la información escrita. Nosotros podemos ver un texto, terminar de leer un texto y decir no entendí, ¿no? Y va a depender mucho del humor, del tipo de texto, de la rapidez con la que lo haya hecho, incluso del tema que nosotros estemos hablando. Podemos decir no lo entendí, ¿no? O podemos oír a alguien y nos dice una frase muy corta, pero también podemos cerrar el oído a escucharla. Lo que no podemos hacer es dejar de ver una imagen. La imagen ya entró. ¿Qué significa la imagen? Eso es otra cosa. Pero la imagen como tal ya entró y ya la procesamos. Si la imagen es relativamente sencilla, esa intención, ese significado que nosotros le damos a la imagen, perdón, va a ser mucho más rápido que lo procesemos y es prácticamente instantáneo, no lo podemos impedir. Mientras que si la imagen es un poco más compleja, sí necesitamos poner un poco más de atención, ¿no? Pero en general nosotros no podemos cancelar que entren las imágenes en información, pero sí el texto, ¿no? Si nosotros estamos revisando que en estas cuevas tienen 72,000 años, o lo que creíamos que era lo más antiguo de 22,000 años de ver estas cuevas ahí en Francia y en España, pues no es de esperarse que la forma de nuestro cerebro y cómo procesamos la información tenga que ver justamente con estas imágenes. En la naturaleza no hay nada que se pueda leer. Y no me malentiendan, no quiero decir que están mal las palabras. Lo que sí les quiero decir es que no estamos hechos al 100% para leer palabras. Escaneamos el entorno. Nosotros escaneamos por peligro, buscamos qué hay en la cercanía, qué tan alejado está, por colores. Por ejemplo, si algo es muy oscuro, en automático nos vamos a retraer, porque podemos asociarlo con algo que pueda ser dañino, ¿no? Entonces, simplemente es un procesamiento lo que nosotros hacemos dentro de esta información, ¿sale? Ahora, ¿cómo la usamos? Porque lo que les estoy explicando anteriormente esto es lo que hace el cerebro y eso es el pensamiento visual. Ese es el tipo de pensamiento que el ser humano tiene. Pero ¿cómo lo ocupamos? ¿Qué podemos hacer con este pensamiento visual si es que todas las personas que tenemos al frente, en su mayoría, si tienen ojos saludables, van a entender una comunicación visual? ¿Cómo la usamos? Bueno, primero hay que clasificar las aplicaciones y qué podemos sí hacer y qué podemos no hacer. ¿De acuerdo? Entonces, en este pequeño diagrama, que de hecho quien generó este diagrama se llama Brandi Agerbeck,
nos dice o nos da diferentes cuadrantes en los que clasificamos esta información. Tenemos, por ejemplo, en la parte de arriba, en esta parte de aquí, el externo, que además es individual. Esto significa que en la parte derecha tenemos todo lo que es externo, pero en la parte superior tenemos todo lo que es individual, mientras que en la parte izquierda tenemos todo lo interno y vamos a encontrarnos en la parte inferior lo que es colectivo. Y entonces empezamos a construir esta información. Resulta que en el externo individual se encuentra el ver. Y aquí va a caer el arte, ¿no? Nosotros todo lo que vemos, cómics, caricaturas, obras de arte en museos, películas, videos, cae en este individual externo. Lo que alguien en su desarrollo individual quiere mostrar al exterior por medio de diferentes técnicas, ¿no? Y eso es el ver. Nosotros como espectadores solamente podemos ver lo que está sucediendo ahí, ¿no? En este ver, como les decía, que aquí es donde cae específicamente todo lo que es la parte de dibujo. Déjenme cambio la vista. Aquí está. Tenemos este cuadrante, se los voy a dibujar aquí. Tenemos un cuadrante en donde la parte de arriba está todo lo literal. Y en la parte de abajo se encuentra todo lo que es abstracto. Mientras que en la parte izquierda vamos a encontrar todo lo que le llamamos formas libres, que esto su característica es que son espontáneas. Mientras que en el extremo estamos hablando aquí de control o formas controladas, que evidentemente esto es planeado. Esto es lo que vamos a encontrar. Y aquí vamos a encontrar 4 pasos, ¿de acuerdo? Entonces, el primero que vamos a encontrar que anda como por aquí, seguramente estos conceptos sí lo han oído, es el garabato. Y el garabato es esto que estoy haciendo. Me gustaría que ustedes reflexionen, si quieren ponerlo en el chat está perfecto, si no, no se preocupen, pero me gustaría que ustedes reflexionen y digan, ¿cuántos de ustedes en sus cuadernos, cuando estaban en la primaria, secundaria o preparatoria incluso, en la parte de atrás hasta el final tenían rayones para probar la pluma muchas veces, ¿no? Pero resulta que antes de probar esa pluma, también nos encontrábamos en a veces clases un poquito aburridas haciendo así, ¿no? Solamente rayando, 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 rayando. Bueno, pues resulta que esa acción de rayar es la primera forma que uno pensaría, pues ¿esto qué es? Es un garabato, eso no tiene sentido. Bueno, estos rasgos sin sentidos lo que hacen es que abren el canal auditivo y nos permiten escuchar mejor, porque como somos tan visuales, el ojo se quiere posar en cualquier lado y si algo no nos llama la atención, entonces lo que hace es irse hacia adentro y la mente empieza a irse. Entonces, si alguien nos dice, estamos en clase de historia y nos dicen, pues en Europa hubo una guerra, empezamos Europa. Y si compro un boleto a Europa y me voy de viaje en el verano y visito a mis tíos, y ya se fue. Y la información que nosotros nos estaban dando, la perdimos. Pero resulta que cuando estamos haciendo estos garabatos, que pueden ser incluso más, digamos, formales como esto que estoy haciendo, pero insisto, que no piensen. No es un garabato, no es un tipo de dibujo que nos permita enfocarnos, porque si no ya se perdió ahí la magia. Vamos a poder escuchar todo y hagan la prueba cuando estén hablando por teléfono o cuando estén, por ejemplo, oyendo un podcast o en el radio, por ejemplo, algo que no tenga estímulos visuales. Hagan esa prueba, solamente pónganse a hacer garabatos y se van a dar cuenta que solo con eso van a poder captar mucha más información de la que normalmente captamos. El 80% de nuestra percepción es visual y el otro 20% se reparte en el resto de los sentidos, incluyendo el mismo visual. Hay mucha gente que dice, es que yo no soy visual, yo soy auditivo.
Así, lo que esa persona quiso decir es que son visuales auditivos, o visuales kinestésicos, o visuales lógicos, pero todos somos visuales siempre y cuando, insisto, pues haya ojos saludables. Hay personas que son mucho más auditivas, efectivamente. Por ejemplo, en mi caso yo soy más visual. A mí lo auditivo de plano, si yo no me estoy enfocando en algo, no lo puedo entender, no lo puedo procesar, ¿no? Entonces, tengo que estar haciendo esto para poder procesar esta información. Luego subimos un poquitito, porque si se fijan, aquí lo que estamos viendo en este garabato, pues se encuentra hasta abajo en el abstracto y en las formas libres espontáneas, ¿no? Pero si subimos un poquito más, subimos en la literalidad y subimos en la parte controlada, en la parte planeada, ¿no? Y aquí se encuentra lo que le llamamos doodle. Esto es una forma en la que yo le puedo describir para mostrárselo y explicárselos, porque si ustedes lo buscan en el diccionario, garabato y doodle van a ser traducciones o van a ser sinónimos, ¿no? De hecho, van a encontrar que garabato es más como un scribble y el doodle lo traducen como garabato, ¿no? Entonces, todos son muy similares, pero lo que quiero ahorita que se enfoquen es más bien en cómo los podemos utilizar y cómo en general se han utilizado independientemente del nombre que han tenido pues en los últimos años, ¿no? El doodle es un tipo de dibujo simple, más sencillo, que me permite representar con formas muy simples, abstrayendo formas, algunos elementos, ¿no? Esto es el doodle, solamente así. Y habrá personas que se enfocaron mucho más a hacer esos doodles. Luego vamos a subir un poquito más y vamos a encontrar aquí el sketch que para efectos de mi explicación, aquí es donde se encuentran los sketch notes y es darle significado a esto. Esto significa que yo puedo poner aquí reunión o mail y puedo hacer información o uso de esta información rápidamente. Lo último que, si se fijan, esto Sketchnote ya subió en la parte planeada y ya subió en la parte literal. Lo último en la parte literal y evidentemente en la forma controlada, pues sí va a ser el dibujo. ¿Sale? En donde el dibujo es, por ejemplo, no sé si algunos estén familiarizados con una montea, en donde, por ejemplo, esta taza que tenemos aquí, yo la puedo dibujar, déjenme ver un espacio aquí, en tercera dimensión para que la puedan comprender mejor. E incluso la puedo como un poco sombrear para darle un poco de volumen y ahí eso es una taza tridimensional, pero que el dibujo de la taza me va a mostrar esta vista o estas diferentes vistas que vamos a encontrar, ¿no? Y que ahorita les voy a describir. Aquí me equivoqué una de las vistas, pero no importa. Esta vista de aquí arribita es esta vista superior. Esta vista de aquí es visto desde este lado. Si aquí está mi ojo, es visto desde este lado. Esta vista de aquí es vista desde este lado y esta vista de aquí es vista desde este lado. Y me faltan dos vistas más para formar la tercera dimensión. Si a ustedes les suena esto, cuando estuvieron en la preparatoria, muchos de ustedes, sobre todo si estudiaron en México, pues esto es de dibujo técnico, ¿no? Y es una forma en la que dibujábamos. Ahora, aquí me gusta hacer esta diferenciación. Pintura y dibujo no es lo mismo. Y cuando ustedes me ponen en el chat si sé dibujar o no sé dibujar, su mente está pensando no sé dibujar de manera realista. Eso es lo que su mente está pensando. Y resulta que todos esos nos podrían ser cambiados por un sí, porque todos pueden dibujar como lo estoy haciendo yo en este momento. Porque todos lo hemos hecho. Resulta que nosotros desde el kinder hemos empezado a dibujar, porque
así como han visto desde hace 72,000 años que el ser humano en las cuevas rupestres había registros de cómo queríamos comunicar y entender y comprender nuestro entorno, pues resulta que un bebé es lo que hace también. Un bebé no nace hablando, no nace leyendo, es algo aprendido, nos mandan a la escuela para aprender. Imitamos estos sonidos cuando nuestro entorno, mamá y papá, nos empiezan a decir, y di esta palabra, y enfocan, ¿no? Pero aprendemos mucho más imitándolos. Pero lo primero que vamos a hacer es una comprensión espacial de nuestro entorno. De muchas formas. Si le permiten al niño, va a chupar el piso, ¿no? A la mamá quita al niño y le dice, no, eso no se chupa. Pero el niño va a aprender chupando todo, tocando todo, abrazando todo, porque es una forma en la que puede empezar a comprender, porque además visualmente en los ojos de un niño no están terminados, no se termina de formar la percepción visual hasta los 6 años, ¿no? Entonces, si bien evidentemente ven, hay muchos más elementos afectivos que el niño tiene que generar para poder comprender su entorno. Entonces le dan unos crayones y va a rayar lo que sea. Y va a empezar a trabajar, a entender o a comprender o a plasmar lo que ve en su entorno. Y luego nos mandan al kinder y entonces empezamos a tratar de hacer formas controladas, ¿no? Si todos pudimos hacer esas formas controladas, y esto es algo que en algún momento le platiqué también a Leonor, les decía, por ejemplo, pregúntenle en el último año de kinder o en el primer año de primaria, pregunten en ese salón la misma pregunta que yo les hice. ¿Cuántos de ustedes saben dibujar? Todos los niños van a levantar la mano. Y si les preguntan cuántos de ustedes saben leer y escribir, muy poquitos o prácticamente ninguno va a levantar la mano. Si a ese mismo grupo lo siguen y en sexto de primaria le hacen la misma pregunta, ¿cuántos de ustedes saben dibujar? Los niños ya no van a levantar todos la mano. Pero si les preguntan, ¿saben leer y escribir? Van a levantar todos la mano. ¿En qué momento de esos 6 años, 5 años de primaria perdimos la capacidad de dibujar? No la perdemos. Lo que entra es el juicio. Lo que entra es el dibujas feo, no dibujas bien, no dibujas realista, no pintas. Y por eso es que nosotros se nos mete en la mente de no sabemos dibujar. Ahora, ¿por qué es importante dibujar? Porque es la forma más rápida de que yo le pueda mostrar a una persona un concepto que tengo sin explicárselo con tantas palabras, ¿no? Pero aquí seguimos en la parte de el ver, ¿no? Y aquí me quiero detener un poquitito para que mientras estoy dando estas pláticas decirles que si tienen ustedes a la mano papel y pluma o un cuaderno, lo tengan a la mano para que puedan tomar notas, pero principalmente para que puedan seguir los dibujos que voy a hacer, porque vamos a empezar a tener en este taller teórico-práctico, ¿no? No vamos a meter pura teoría al principio y luego la práctica, sino lo voy a empezar a mezclar. Pero sí me interesa primero que ustedes entiendan estos elementos, estos conceptos básicos, que en general crecemos con algunos de ellos, pero que no terminamos de comprender muchas veces y que le metemos mucho juicio a la información. ¿De acuerdo? Entonces vamos a la segunda parte. La segunda parte es interno, individual y es el pensar. Este es el punto en el que a ustedes les va a servir lo que vamos a ver de información el día de hoy y el día de mañana, ¿no? En este punto se encuentra el sketchnote como concepto de pensamiento visual, de visual thinking. Esta traducción también es notas visuales. Los dos nombres son descriptivos. La única diferencia va a ser quién lo usa, ¿no? Notas visuales es como el término general. Sketchnote lo utilizó o lo describió Mike Rowdy hace como unos 13 años en su libro Sketchnotes, porque lo que él presentaba es que la mayoría de la gente, cuando está, por ejemplo, en la escuela primaria, secundaria, preparatoria, universidad, quiere tener apuntes y trata de escribir todo lo más rápido que puede. Resulta que no podemos escribir lo rápido que una persona habla. No podemos. Lo vamos a intentar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que mi mano se va a preocupar por captar todo, absolutamente todo, pero mi cerebro no está conectando las ideas. Y entonces, si por alguna razón aquí tengo un par de palabras que no se entienden o no las capté, puede que el concepto completo no esté. Y entonces cuando yo regrese a verlo, 1 o 2 meses después, porque realmente quien veía sus notas el mismo día,
pues no voy a entender lo que leí ahí, lo que escribí ahí. Eso sí tengo la letra medianamente decente. Si no la tengo decente, ya esos apuntes no funcionaban. Pero resulta que tampoco abrí mi canal auditivo, entonces tampoco entendí, ¿no? Entonces, una de las razones por las cuales este taller me parece que les podía funcionar a ustedes es que la información que ustedes están investigando en las diferentes áreas en las que ustedes pertenecen, existe en Internet. Si no existe, la están creando ustedes, evidentemente, pero si ustedes quieren información, investigación que ya existe, existe en Internet. Pero no necesita existir en Internet, la quieren aquí, la quieren en su cerebro y quieren hacer algo con esa información. Ahorita no tenemos un problema de información, tenemos un problema de acción. Entonces, ¿por qué se da ese problema? Porque no entiendo la información, porque no la puedo recordar. Si yo voy a una clase o voy a una conferencia, seguramente lo que está en esa clase o en esa conferencia está en un libro, está en Internet en algún lado. Pero yo quiero en ese momento el punto de vista y lo que está sucediendo en esa conferencia. Eso es lo que yo quiero recordar. Entonces, lo que hace el Sketchnote en este cuadrante es permitirnos pensar. Cuando yo traduzco y empiezo a dibujar aquí imágenes que me van a simplificar la información que estoy escuchando, entonces me permite reflexionar con esa información. Y si ya les establecí que la imagen va a entrar más rápido que las palabras, entonces resulta que voy a poder procesar más rápido esa imagen y lo que estoy capturando por medio de estos dibujos lo voy a recordar más fácilmente. Y solamente estoy en la parte interna. Esto solamente para que yo lo pueda hacer. ¿Cómo se hace esto? Evidentemente generando una librería visual, ¿no? Que vaya acorde al área en la que yo estoy. Por ejemplo, mi librería visual tiene que ver con diseño y tiene que ver con educación, porque di clases y sigo dando clases desde hace muchos años y evidentemente con innovación y pensamiento visual y design thinking, que ahorita para aquellos que tengan duda de visual thinking y design thinking si es lo mismo, en un rato les aclaro qué es. Hay que generar una librería visual porque de la misma manera con las palabras, pues yo no voy a aprender al mismo tiempo todos los idiomas, voy a aprender el que necesito en ese momento. Aprendí español. Entonces es lo mismo con estas palabras. Ahora, la diferencia con un idioma es que reaprender el pensamiento visual, porque lo hemos tenido, lo podemos recibir, pero no necesariamente nosotros vamos a poder comunicar así de la nada. Sí requiere un poquito de esfuerzo, pero no necesariamente el mismo tiempo de aprender un idioma. Esa es la ventaja. Necesito generar una librería visual, necesito tener un tema a tratar, ¿no? Y cuando yo empiece a trabajar con esto, necesito generar de esta librería visual conceptos o metáforas metáforas que me permitan entender la información que yo estoy trabajando para que la pueda capturar rápidamente en mi dibujo y eso tenga significado de lo que estoy escuchando. ¿Sale? Este es el segundo cuadrante. El tercer cuadrante es, me voy a ir hacia abajo, ahora sí colectivo, porque si se fijan, todo lo de arriba era desde una persona o hacia afuera o desde una persona hacia adentro. Ahora me voy hacia el colectivo. No. El colectivo interno es mostrar, ¿sale? Significa que es lo que estoy haciendo yo ahorita. Yo traduje esta información, trabajo esta información y se las muestro de manera simple para que sea mucho más fácilmente comprensible para ustedes y que ustedes reflexionen de la información que yo les estoy presentando, ¿no? Aquí es donde entra, por ejemplo, con elementos como una documentación gráfica, que si gustan, al dato que me diga Leonor, podemos pasar las imágenes que se hicieron de las primeras dos conferencias del día de Sí, ayer. por favor. Se las voy a mostrar en unos minutitos también. Y esto es el ejemplo de documentación gráfica. Alguien habla y en este caso yo que me dedico a esto, lo que hago es traducir los grandes conceptos a imágenes, porque viene del mismo, ¿cómo se llama frase de
una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Básicamente es lo mismo. A veces podemos recordar más rápido lo que oímos en una conferencia, en una clase, en algo, cuando está dibujado, que cuando tienes estos apuntes de hojas y hojas. Y se van a dar cuenta, ahorita que se los muestre, es más, si quieren ahorita que termine esta imagen, se los muestro mejor para que esté fresca la imagen, pero eso es una documentación. Yo lo que hago es concentrarme en lo que alguien más dice, no filtro. No es mi función filtrar ni pensar en lo que ellos están haciendo, sino traducirlo a una imagen visual, ¿no? Mientras que en la última parte, que es el externo colectivo, es hacer y es utilizar esta información visual, tanto con una persona, un facilitador, y a esto se le llama de hecho facilitación visual, ¿no? Es una persona entrenada para traducir esta información visual y generando templates visuales que permita que el resto de la comunidad se integre en el tema, en este caso, que puede servir para workshops, para planeaciones, para lo que ustedes quieran, y entonces se trabaja de manera conjunta con elementos visuales, como el pretexto, ¿no? Eso es un colectivo externo hacia el resto del auditorio, pero es que todos estemos en el mismo lugar para hacer, ¿no? Que en este caso funciona mucho para que la gente realmente esté enganchada en trabajar en lo que quiere y no solamente escuchando, ¿no? Y en este entorno virtual, cuando tengan la necesidad de continuar con este entorno virtual, por ejemplo, pueden utilizar herramientas o plataformas como Miro o Mural, que les permiten tener ese espacio colaborativo con varias personas e ir trabajando, llenando información y sin sentir la falta de lo que es este entorno virtual todavía, ¿no? Que no podemos conectarnos todavía. Entonces voy a mostrarles lo que es la documentación, las dos imágenes, y este es la primera imagen. Ahí está. Esta es la primera que vieron ahí. Me parece que se las van a compartir después. Entonces, lo que quiero que vean es que es un orden en el sentido del reloj. Empezamos por aquí, ¿no? Y fui capturando todo lo que en este caso... se me sale. Ahí está, sigue la imagen, ¿verdad? Sí, sigue la imagen. Fui capturando lo que en este caso la doctora Esther fue hablando con respecto a las pandemias y cómo está en la vida de los seres humanos pues, prácticamente desde que existimos, ¿no? Viven con nosotros. Y fui capturando poco a poco, un poco, lo que me parecía que era importante en términos de las grandes ideas, ¿no? Entonces, ¿qué se utiliza para esta traducción? Se utilizan gráficas, se utilizan elementos ordenados, se utilizan números grandes, se utilizan formas simples, ¿no? Cajas, líneas, que ahorita las vamos a ver un poquito más, ¿no? Aquí está cómo se elabora una vacuna, ¿no? El proceso, aquí que alguien tiene poquitos y luego cómo lo probamos con distintas personas para saber que realmente va a funcionar y luego sí nos vamos a bastantes más y luego ya pues conseguimos cosas que nos permitan regular este tipo de vacunas, ¿no? Un poco el cómo van algunos países importantes, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo interesante, lo importante de esto es que los haga reflexionar, ¿no? Me voy a detener un poquito en esto más a modo de lo que les estoy hablando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, decía la doctora, países ricos van a acabar más rápido con la vacunación que países pobres, ¿no? Y dices, ¿y Estados Unidos? Que técnicamente no es un país pobre, ¿por qué? No, esa es la función, porque rápidamente, en lugar de leer todo un texto, con esta gráfica te está mostrando rápidamente quién no ha logrado vacunar tanto, quién sí, ¿no? No importa que su país no esté ahí, por ejemplo, pero está dando una muestra de lo que, de la información que se quiere dejar y entonces invita a la reflexión de esa información,
¿no? Que esa es la intención de estos elementos de dibujo. Cuando tú reflexionas, cuando tú piensas sobre la información, la interiorizas, la recuerdas y resulta que 2 o 3 meses que vuelvan a ver ustedes esta imagen, les va a volver a recordar lo que ustedes mismos el día de ayer escucharon en esta conferencia, ¿no? Entonces, este es el primer ejemplo. Y el segundo ejemplo, que fue de la doctora Gabriela Sánchez. Ahí está. Tenemos igual fue en el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? El contexto, el cambio de época, ¿no? Esta misma abstracción de cómo va la economía y de pronto se nos cayó, pero hay una razón. Pues finalmente es la pandemia que tuvimos, la desigualdad que podamos sentir en términos humanos o la destrucción ambiental que se está generando, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes ven aquí está pensado para que en determinado momento les recuerde un poco la información que ustedes ya escucharon en la conferencia y van a volver a recordar tanto con lo que ustedes mismos interiorizaron de lo que recibieron de esa información, más lo que la imagen les esté comunicando en ese momento, ¿no? Si se fijan, no es solamente imagen, tiene que ser texto con imagen, porque necesito yo asegurar que se entienda. Cuando una persona dibuja, por ejemplo, un perro y alguien le dice, ay, eso no parece perro, cuando estamos en la primaria es una de las razones por las cuales dejamos de dibujar. Pero en este caso es, ok, le pongo abajo perro y ya no hay pierde, ¿no? Pero lo que va a ver primero su imagen es su mente, perdón, es la imagen, ¿no? Y luego va a reforzar la información que tiene alrededor. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Que uno de los conceptos que me llama mucho la atención ayer, ¿no? Uno de los riesgos de las universidades, y en este caso de la internacionalización que ustedes están teniendo, es que esa universidad sea elegida como una forma en la que puedan producir mejores empleados para el mercado, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean esta imagen, seguramente no se les va a volver a olvidar ese concepto y qué es lo que pensaron alrededor de ese concepto. ¿De acuerdo? Entonces, este es el ejemplo de una documentación gráfica. Yo lo estoy capturando, se los voy a mostrar a ustedes y ustedes van a repensar, recordar, reflexionar lo que ustedes quieran. Yo no tengo control de esa reflexión. Lo más que tengo control es del tipo de imagen que quiero que vean, ¿no? Si yo quiero mostrarles a ustedes una manzana roja, no les puedo decir a ustedes, oiga, vean una manzana, tengo que ser muy específica, ¿no? Y para describirla en palabras tendría que decirles, vean una manzana que no está muy redondita, que tiene 4 puntos en la base, que tiene un poquitito de verde arriba, pero en general es rojita, tiene un tallito y con una... Me voy a tardar mucho, mejor les dibujo la imagen. Una manzana rápidamente, le pongo un color rojo y todos van a recordar una manzana roja. ¿Cuál? No tengo control de esa, pero sí del concepto de manzana roja, ¿no? Eso es lo importante. Y para muchos ejemplos y para mucha información, lo importante justamente es que puedan ustedes decirle a las personas a las que les quieren comunicar la información con esa claridad de lo que ustedes quieren que vean. Si solamente quieren recordar información, se van a quedar en esta parte de sketch notes de, digamos, una aplicación individual interna para pensar. Pero también podrían ustedes utilizar esta información para poder mostrarla al exterior. ¿Cómo es esto? Cuando yo entré a dar clases, justamente, pues, muchos de los que empezamos te dicen, pues este es el tema, e incluso te dan algunas presentaciones de referencia para que puedas construir tu tema desde cero, porque entienden que nunca has dado clases, ¿no? Y entonces terminamos haciendo presentaciones PowerPoint y mostrándolas, hablando, dejando la presentación ahí, en el mejor de los casos la dejas ahí y te pones a explicar, en el peor de los casos te pones a leer lo que viene en la presentación, ¿no? Esos son muchos rangos de personas que dan clases en ese entorno. Pues resulta que el alumno no está poniendo atención, se nos va a ir por todos lados, ¿no?
Cuando yo empecé a darme cuenta que esto existía como metodología y le empecé a aprender como metodología, le empecé a probar con mis grupos. Y entonces me daban a mí a veces, porque yo era en ese momento profesor planta, entonces me tenían que dar varios grupos como parte de mi carga. Y entonces a veces me daban grupos, 2 o 3 grupos de la misma materia. Y ahí es donde hacía mis experimentaciones, obviamente materias teóricas, y esto justamente es en métodos de diseño donde hice esta experimentación. A un grupo les ponía solamente la presentación que ya tenía yo hecha, con los textos, con las imágenes, con toda la información que yo presentaba, porque siempre eran muy visuales de todas maneras mis presentaciones, pero con la imagen con el texto de apoyo. Y a otro grupo lo que hacía es esto mismo que estoy haciendo con ustedes, escribir o dibujar en vivo. Y en los exámenes, porque esas materias sí tenían exámenes, los grupos, a lo largo de los años, después comparando, los grupos que tenían, que habían aprendido de esta forma, como se las estoy mostrando, salían mucho mejor en el examen que los grupos a los que les presentaba solamente las presentaciones PowerPoint. Bueno, en este caso Keynote, porque yo utilizaba ese formato, ¿no? Ahí fue como me di cuenta que en realidad esto funcionaba y que debía dejar de hacer el experimento porque era contraproducente para el alumno, lo importante era que aprendieran. Y entonces empecé a solamente dibujar las presentaciones para las clases que yo daba, ¿no? Esta es una forma de garantizar que la persona está poniendo atención en la presentación, pero que además está llevando una información que puede tomarle una fotografía, una impresión de pantalla rápidamente y tiene la información junto con lo que en ese momento pensó, ¿no? Porque el que la mente piense no la podemos controlar, pero que se vaya, hay que jalarla de regreso al momento presente en la clase, ¿no? Y esa es una de las razones por las que voy a mostrarles algunas formas en las que se puede trabajar estos elementos visuales. Y como les digo, me gustaría que vayan trabajando un poco con estas formas, que ahorita también les voy a decir de qué manera, pero estas son las razones o las buenas razones por las cuales podemos nosotros hacer un sketchnote, ¿no? La primera es que libere el potencial. ¿Y cómo es esto de que libere el potencial? Bueno, pues resulta que cuando ustedes están oyendo algo, por ejemplo, una conferencia, pudiera ser este mismo taller si estuvieran, si dominaran el tema de hacer sketchnotes, si estuvieran ahorita haciendo los mismos, resulta que no hay lugar para que la mente se vaya de viaje, no puede, porque tienes que estar presente para poder enfocarte en cuáles son las grandes ideas que quieres capturar y luego plasmarlas en el papel, ¿no? Entonces, libera el potencial porque tus ojos y tu oído están enfocándose en algo, ¿no? Los ojos en las imágenes que están alrededor, el oído en la información que se está recibiendo de manera verbal. Luego el cerebro empieza a procesar esa información para que la mano la mande al papel. Cuando nosotros la mandamos al papel, la volvemos a ver. Evidentemente es mucho más efectivo yo como persona hacer esa traducción de la imagen a mi papel y luego volverla a ver, que solamente recibir la información como se las estoy dando yo. Se las estoy dando mucho más digerida en términos visuales, pero ustedes no hicieron ese procesamiento, solamente hacen la reflexión. Por eso es que se dice que pensar de manera interna utilizando sketchnotes, bueno, no hay otra forma de pensar, ¿verdad? Más de manera interna. Pensar y interiorizar la información por medio de los sketchnotes nos permite justamente entender mucho más la información porque la procesamos en el cerebro, la vemos en la imagen. Y una vez que vemos esa imagen, vuelve a procesarse la imagen en el cerebro. El proceso de percepción es instantáneo y es constante, ¿no? No lo podemos detener. Entonces, por esa razón es que se dice que libera el potencial. La segunda razón es que clarifica el pensamiento, ¿no? Con algunas imágenes, por ejemplo, esto, ¿no? Este elemento de algo muy complejo como una bola y luego solamente un punto, te da la sensación de el concepto que quiero que entiendan y no se va a malentender, ¿no? El problema que muchas veces tenemos es que las palabras pueden tener 2 o 3 significados y cada quien entiende el que quiere y a veces no nos ponemos de acuerdo justamente porque pues no tenemos el mismo significado, ¿no? Luego también nos permite mejorar, memorizar de manera más adecuada.
¿Por qué nos pasa esto? Por todo lo que les he explicado. Volvemos a ver la información, la empezamos a procesar, pasa memoria a largo plazo, vemos la imagen en el momento en que la procesamos y 2 o 3 semanas, 1 mes, 2 meses que la veamos, vuelve a generarse el mismo procesamiento. Entonces, por esa razón es que la información que nosotros tenemos procesada de esta manera puede ser comprendida y memorizada de mejor manera, ¿no? Pero también organizar, ¿no? También sabemos que elementos, por ejemplo, que tengan que ver con investigación, por ejemplo, podemos organizarla en un lado o en otro. Un ejemplo de esto para que sea más claro, si yo tengo mi hoja aquí y pongo que todo lo que está en estos cuadros va a ser de texto que estoy recibiendo, de información que estoy escuchando en una conferencia, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que tenga este icono van a ser todas las ideas que se me ocurrieron en ese momento que todavía me falta hacer, ¿no? Y todo lo que tenga en esto va a ser los pensamientos que tuve al respecto, ¿no? Y si quiero, y me gustó alguna frase que hicieron, todo lo que tenga en este cuadro van a ser frases. Si se fijan, no es un dibujo realista con técnica para generar una obra de arte, es un dibujo esquemático lo que estoy haciendo aquí, que está clasificando la información. Está permitiendo que cuando yo vea rápidamente esta información, todo lo que esté en este recuadro va a ser información que recibí tal cual como la estoy recibiendo. Toda la información que tenga aquí va a ser información de ideas que yo pensé. Esto es reflexiones personales que tuve y aquí alguna frase que me llamó la atención. Solamente estoy clasificando y organizando la información para que mi cerebro la procese más rápido. También nos permite hacer planes ejecutables, ¿no? Cuando yo estoy en un equipo de trabajo, y esto no siempre, no necesariamente les toca a ustedes, no sé si tengan o trabajan con muchos equipos, pero muchas veces en investigación tenemos que trabajar con equipos y se asignan tareas, pero no necesariamente se sabe qué tarea depende de quién. Entonces, si yo tengo la capacidad de saber que esta tarea le funciona a esta persona, que aquí tenemos una fecha del 19 de diciembre como fecha tope, ¿no? Y que además pues, nos estamos acercando porque estamos ahorita a 8 de diciembre, pero resulta que pues esto ya es pues un límite de tiempo, ya nos está comiendo el tiempo, ¿no? Alguien tiene que mandar un correo. Imagínense que esto es para liberar su información para que terminen su doctorado, por ejemplo. Créanme que el que la gente tenga esto y que puedan saber a cuántas personas se les tiene que pedir una autorización y este correo, la diferencia en tiempo que hace de mandarlo jueves a las 4 de la tarde o viernes en la mañana, que sí hay una diferencia en tiempo, aunque parezca que no, una persona que lo ve puede tomar una acción el jueves mismo y el viernes pudiera decir lo veo después y la acción la tiene hasta el lunes, ¿no? Entonces, sobre todo en algunos lugares o algunas empresas, por ejemplo, que se trabajan en viernes corto, si ustedes mandan algo el viernes en la mañana, es muy posible que no se tome acción en ese día, pero si lo mandan el jueves, se va a tomar acción. Entonces, con una línea del tiempo, viendo claramente dónde está su objetivo y todas las personas que son actores de lo que se tiene que resolver, más todas las actividades o incluso algún obstáculo que se tenga y que se tiene que quitar, el que todas las personas lo vean les permite justamente planear mejor, visualizar mejor la información, que todos estemos en el mismo barco, como se dice coloquialmente, y que podamos tener esa respuesta. Porque no hay como decir, pues es que yo no sabía que de mí dependía todo esto, pero cuando ya lo puedes ver, literal, ver, no tienes forma de decir que no. Entonces, por eso es que se crean planes ejecutables, ¿no? Luego, pues evidentemente mejora el aprendizaje, porque si clarifica mi pensamiento y me permite memorizar mejor, libera mi potencial y me permite estar en el momento presente, organizo la información y creo planes ejecutables, evidentemente el proceso de aprendizaje se da, ¿no? Y el último, que no es nada despreciable, la verdad es que es bastante más divertido hacer esto que el solamente hacer texto y luego darnos cuenta que escribíamos muy mal y que no captamos toda la información. ¿Sale? Entonces, me gustaría hasta aquí detenerme un poquito y preguntarles si tienen alguna duda, si tienen algún comentario,
si han podido hacer alguno de los dibujos que te ven aquí o alguna de las notas que tienen. Me gustaría saber por el chat si alguien tiene alguna duda o no sé, Leonor, si alguien pueda abrir su micrófono si hay algún problema. Sí, si alguien quiere abrir su micrófono puede hacerlo. A ver, aquí veo del chat, todo bien, me dicen por aquí. A ver, entonces, supongo que no tienen dudas o preguntas hasta el momento. Espero que eso sea porque está muy claro. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, ¿cómo hacen esto? Muchas gracias, Valeria. ¿Cómo hacen esto? Todos los dibujos que yo he hecho, salvo el de la taza tridimensional. Columba, muchas gracias, Columba, qué bueno que te parezca interesante. Toda la información que ustedes tienen a su alrededor en términos de imagen, la pueden simplificar con estos 5 elementos. No hay necesidad de utilizar más. Por ejemplo, un reloj. Un reloj es la suma de un círculo más las líneas. Un correo electrónico es la suma de un rectángulo más un triángulo invertido, ¿no? Y así prácticamente todo lo podemos simplificar en las formas y nos va a ser mucho más fácil poder hacer estos dibujos y entonces poder irnos a una librería visual, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomarnos aquí unos minutitos y me gustaría que de su entorno, por eso es que les dije que si tenían a la mano un cuaderno, papel, o pluma, puede ser lápiz, pero siempre les recomiendo pluma para que no borren, eso permite enfocarnos en qué queremos dibujar. Busquen 5 objetos a su alrededor y traten de plasmarlos con estos elementos visuales, ¿sale? Yo voy a hacer lo mismo para que tengan algo en que enfocarse en la pantalla, pero me gustaría que hagan los de ustedes, ¿no? Que simplemente utilicen lo que tengan a la mano para hacerlo. Evidentemente, si alguien ya ha ido más allá con las notas y tiene una tablet y quiere hacerlo sobre un software, tampoco hay ningún problema porque generalmente pues el software no hace las cosas solo, sigue siendo nuestra mano. Entonces lo pueden utilizar. Perdón, Ari, ¿Sale? es ¿Sí? mirar los objetos que tenemos a nuestro alrededor e intentar dibujarlos. Sí, exactamente. Okay. Por ejemplo, la taza. Yo ahorita voy a dibujar esta taza. La computadora puede ser, tu celular, que es lo que seguramente vamos a tener, un sillón. Si estamos cerca de la cocina, pueden ser objetos de cocina, etc. Entonces les doy unos 3 minutitos, 4 minutitos para hacer esto.
Muy bien. Yo en mi caso ya tengo aquí 5 objetos que encontré a mi alrededor. Hay muchos más. Pero me gustaría saber si sí lo hicieron, si les pasó una diferencia. No es lo mismo mirar la taza que observarla, que ver la taza realmente, ¿no? Por ejemplo, en mi primer ejemplo, y esto me pasa a mí porque es uno de los elementos que yo tengo como parte de mi librería visual. Cuando yo hago esto o esto para hacer una taza, siempre hago esto y para mí invariablemente es una reunión. Porque por el tipo de trabajo que yo genero cuando veo a los clientes, hasta antes de la pandemia, lo hacía en una cafetería, ¿no? Entonces, cuando yo programaba mi información o cuando yo tenía toda mi información clasificada, que la hago así como ustedes la están viendo, yo ponía este icono de una taza justamente para simbolizar reunión. Y todo lo que tenga esa taza, ni siquiera le tengo que poner reunión. Para mí ya es en automático que salió de una reunión o que tengo una reunión, ¿no? Pero la taza que yo estoy dibujando en este momento que ven aquí, no tiene, pues, el semicírculo, es cuadradito, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo del cómo una cosa es observar el entorno como tal, o sea, digamos que con las diferentes traducciones, pero el realmente verlo, el realmente procesar la información, lo que nos permite es identificar cada una de las partes y en ese caso tomar decisiones en simplificarlas, ¿no? Nos permite ver los objetos en formas, digamos, planas y no en tercera dimensión, ¿no? Esto, la taza es verlo plano, verlo en tercera dimensión es, espero no tirar el té, es hacer esto. Aquí ya sale la tercera dimensión. Pero esto es una forma plana de observar las figuras. Esa es la recomendación que yo les hago cuando utilicen estos elementos, estos 5 elementos. Y este ejercicio es el que, si tienen tiempo ahorita en estos, digamos, últimas horas de la noche, si ustedes están en Europa o a quienes estén en México, que entiendo que solo soy yo, en la mañana, pues empezar a trabajar con algunas cosas que tengan ustedes a su alrededor, incluso si salen, si van a algún parque, si tienen la posibilidad de salir o van a una cafetería, traten de capturar estos elementos simples, ¿no? No les digo así a las personas, hay otra forma de hacer las personas, pero eso la vamos a ver mañana, porque también comúnmente se cree que es difícil dibujar personas, y sí, de manera realista es bastante difícil dibujarlos, pero de manera esquemática y para lo que queremos representar a una persona en la información no lo es. Entonces van a dar cuenta que es muy fácil el poner atención en estas formas cuando nosotros estamos dibujando, ¿no? Y evidentemente nos podemos perder en el dibujo. Por eso es importante generar la librería visual a modo de alfabeto, o sea, tenerlo ya muy claro que siempre voy a utilizar esta taza y no esta. Primero, para que mi cerebro siempre busque los mismos códigos y para que no me pierda en el momento viendo cuál es la imagen que quiero representar y entonces pierda la gran idea de lo que se está oyendo en ese momento, ¿no? Esas son las cosas importantes que les puedo ir diciendo. Lo siguiente es el color y las sombras, ¿no? Rápidamente, el color no es un dibujo como de, digamos, el fin más bien, la mejor forma de decirlo es, el fin no es el dibujo, el fin es el procesamiento de la información, el medio para procesar la información es el dibujo. Entonces, el color es un elemento clave para resaltar la información. Entonces, si yo lo que quiero decir es que, por ponerles un ejemplo, porque este es el que más me ha permitido a mí que se entienda esta imagen, no tiene nada que ver con lo que ustedes trabajan. Imagínense que estamos en una junta así en Zoom, ¿no? De trabajo. O es más, vamos a hacerlo como si pudiéramos regresar ya a alguna escuela, ¿no? Imagínense que estamos en una junta en donde nos informan que ya la siguiente semana vamos a poder ir de manera presencial, que me imagino que en muchos lugares ya esto sucedió también. Y entonces, en toda esa junta que nos están diciendo, la forma en la que yo podría plasmar la información importante es que vamos a poder regresar
que va a haber muchas personas ya ahí, que la institución va a hacerse cargo de que todas las mesas estén debidamente señalizadas para que haya un espacio de seguridad, que si yo necesito sentarme por alguna razón, igual haya este espacio de seguridad en donde me dicen que aquí no me puedo sentar, ¿no? Pero que es importante que todos usemos cubrebocas para la seguridad, ¿no? Ahorita voy a explicarles el tema de las sombras, pero lo voy a hacer de una vez aquí. La sombra me va a permitir generar aquí una sensación de tridimensionalidad en una imagen bidimensional, pero esta es la que le voy a poner el color. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? La razón es muy simple. Yo como institución tengo control de esto y de esto, pero no tengo control de que las personas realmente se lo pongan. Entonces es importante recordarle a las personas que esto que es de ellos, lo hagan. Esto es un código de color que me permite resaltar lo importante dentro de lo mismo de dibujo, que ya está entrando, que ya está procesándose, que es más fácil entenderlo, pero que el código de color me dice, esto es importante enfocarlo, ¿no? Y lo puedo hacer de cualquier color, pero lo importante es que no nos pasemos de más de 2 colores, ¿no? Entonces, siempre es importante el gris, el negro, que es el del trazo de cualquier pluma que puedan ustedes encontrar o cualquier plumón. El gris, que esto es un highlighter o un plumón gris que nos permite generar sombras. Y un color de acento, que el color de acento es el que ustedes quieran. Comúnmente se utiliza el amarillo, primero porque era el más fácil de encontrar en objetos de papelería, segundo porque es el color más visible. Si ustedes ven un círculo cromático, su ojo primero va a ir al amarillo y luego se va a ir de preferencia a cualquier otro color. Entonces es un color visible, ¿no? Si ustedes pertenecieran, por ejemplo, a un instituto que tiene colores muy marcados, por ejemplo, se pueden utilizar los colores de alguna empresa, de alguna institución, ¿no? A modo de branding. Pero si no, con que ustedes utilicen un color de preferencia, de elección, el que les guste, el que sea, no importa, pero uno, porque eso permite que no haya ruido visual, ¿no? Si yo le empiezo a poner aquí, por ejemplo, muchos colores, porque me parece que pues el edificio debe ser moradito, ¿no? Y entonces dibujo el edificio morado y entonces esto pues más o menos como si fuera color madera, pues le pongo este color y las sillas, pues es que las sillas del espacio donde estoy pues son además verdecitas. Entonces ya no resalta el cubrebocas, ¿sale? Entonces esta es una forma en la que yo genero junto con el color justamente esa sensación de importancia dentro del sketchnote. La sombra para lo único que nos sirve es para que el cerebro procese la información como un objeto realista. Al cerebro no le importa si lo estamos viendo en la naturaleza o si está dibujado. Él entiende que es real siempre y cuando lo pueda ver con una percepción espacial, con una tridimensionalidad. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un cubo o esta figura, ya por la misma perspectiva me da la sensación de que esto es un cubo, pero si realmente quiero confirmar que esto es un cubo, lo único que tengo que hacer es esto. Y en automático mi ojo va a ver una forma cúbica. Y es lo mismo con las esferas. Si yo necesito tener una esfera por la razón que sea, si yo hago esto, es un círculo levantado. Si yo hago esto, ya es una esfera, ¿no? Entonces, la sombra es la que nos va a permitir darle uniformidad y sensación de realidad visual, digamos, tridimensionalidad a los objetos y que el cerebro las procese de segunda manera para que piense que son reales, ¿sale? Y esto también se procesa en otra parte del cerebro. Entonces, esa es la razón por la que generamos estas sombras, ¿no? Para que haya esa sensación. ¿De acuerdo?
Esto de las letras y las personas los voy a dejar para la parte mañana, ¿no? Pero me gustaría que si ustedes dibujaron sus imágenes y tienen a la mano un plumón gris, que le pongan sombras en algunos de sus dibujos y van a ver cómo cambian, ¿no? Seguramente ustedes terminaron de hacer su dibujo y algunos de ustedes, sobre todo aquellos que yo no sé dibujar o no dibujo para nada, seguramente están juzgando su dibujo si sí se atrevieron a hacer esas líneas. Lo importante de esto es primero que no lo juzguen, no tiene caso, no sirve de nada y porque además les aseguro que se entiende si ustedes lo muestran a alguien y le ponen abajo, esto es una mesa, lo van a entender perfectamente, eso no es un problema, pero si le ponen sombras, también se van a dar cuenta que va a cambiar muy rápido la figura de la imagen que ustedes están representando. Entonces, si tienen tiempo ahorita o más al rato y tienen un plumón gris a la mano, pueden hacer esto. El día de mañana me voy a concentrar con esta parte de las letras, del por qué hacemos esto y el cómo trabajar con las personas y con las cajas, ¿de acuerdo? Esto es una parte un poquito más práctica cuando empecemos a hacer todo lo que es la librería visual. Aquí también me gustaría, para que no se me olvide, decirles que tengan a la mano ustedes, por ejemplo, algunas palabras, algunos conceptos que sean importantes para ustedes comprender, tener a la mano o comentarle o explicarle a otras personas para que podamos transformar estos conceptos como parte de nuestra librería visual y hacerlos mucho más visuales. Entonces, ténganlos a la mano para que mañana podamos trabajar con esto. ¿Sale? Entonces, todo esto de la parte práctica la vamos a ver también el día de mañana. Ahorita quiero enfocarme un poquito a lo que son los 4 pasos para el pensamiento, ¿no? Y esto tiene un poco que ver justo con lo que les estoy explicando en este momento de qué tan fácil les fue para ustedes el ver, el hacer estos dibujos y qué cosas encontraron, ¿no? Por ejemplo, estos 4 pasos para el pensamiento visual empiezan con justamente, esta es una persona, vista desde arriba, ya que establezco qué es, ustedes ya lo pueden ver, porque muchas veces en el dibujo hay cosas que nos dicen esto es y no lo vemos. Y ya cuando nos explican qué tendríamos que ver, lo vemos, ¿no? Que es el caso de cuando alguien ve en una nube un animal o una figura, un nombre, una palabra. Bueno, una letra más bien, no una palabra completa, una letra. Entonces, el primero es el observar, ¿no? La acción de observar, por ejemplo, voy a hacer en este caso una especie como de gráfica, pero la acción propiamente de observar es solamente darse cuenta que hay elementos en ese lugar, ¿no? Vemos el entorno. Si nosotros estamos, por ejemplo, hay una persona aquí, ¿no? Y aquí hay una calle, y aquí hay un semáforo, ¿no? Y por acá va a haber un coche, ¿no? Aquí tenemos a la persona. El observar es darse cuenta que estamos en una calle, que estamos por cruzar la calle. Pero el ver es enfocar la atención a un punto, ¿no? Decir, por ejemplo, de esta imagen que tengo aquí, bueno, es más rápido porque si no nos tardamos. De esta imagen que tengo aquí, hacer énfasis, incluso contar. Nunca se han dado cuenta que luego nos encontramos contando las cosas, ¿no? Que estamos así tenemos algunos elementos y mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Eso nos pasa mucho, ¿no? Pero es una acción de ver porque estamos procesando la información. En el caso de cruzar la calle es darse cuenta que hay un coche aquí, darse cuenta que hay un semáforo. No, es en realidad enfocarse más en los objetos para una tercera acción, que es imaginar.
generar escenarios, ¿no? Y cuando nosotros generamos ese escenario, lo que hacemos es preguntarnos, ¿qué pasaría si este objeto estuviera acá o si este pasa para acá? ¿No? Si estamos hablando de una gráfica de datos, ¿qué pasaría si hubiera más personas con tal cosa, menos personas con tal cosa, o más gente que consume tal, o menos gente que consume tal, o más datos que nos dan positivos, menos datos que nos dan negativos, ¿no? En términos de esta persona que está cruzando la calle, el imaginar es justamente generar posibles escenarios en donde este coche que está pasando aquí me pueda atropellar, ¿no? O que pase tan rápido este coche, ¿no? Que yo tenga que correr, ¿no? Estoy imaginando los dos escenarios para tomar un plan de acción, ¿no? Y además, obviamente aquí estoy observando que está en el color del medio, ¿no? Entonces yo tengo que tomar la decisión, ¿alcanzo a pasar? No alcanzo a pasar, ¿no? Porque si ya va a pasar al rojo y yo no corrí rápido, me puedo atropellar. Esos son los escenarios que estamos formando, ¿no? Y entonces con esa información de ver, de enfocarnos en algo y de imaginar estos escenarios, entonces sí tomamos acción. Esto se llama mostrar. En términos de pensamiento visual y lo que estoy haciendo aquí, pues ya es mostrar. Y hay muchas formas de mostrar, ¿no? En este caso sí es, pues, cruzar la calle, ya sea corriendo o caminando, encontrándome al otro lado. Yo puedo mostrar información en un documento, en un póster, en un sketch note, en una presentación. Yo decido cómo tomo acción, pero la acción de mostrar es una toma de acción. Esos son los 4 pasos para el pensamiento visual. ¿Sale? Los siguientes en realidad es el cómo nosotros podemos procesar esa forma ya mucho más específica en términos de las diferentes formas en las que yo veo y proceso esta información. ¿Sale? Entonces, estas, por ejemplo, si quieren siguiendo y dibujando lo que voy a hacer, lo voy a hacer lo más simple posible. Entonces, lo pueden ir haciendo y se van a dar cuenta que el día de mañana van a recordar lo que estoy mostrando aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí observar, luego teníamos ver, luego tenemos imaginar y luego tenemos mostrar. ¿Sale? Entonces, justamente el ver es en el que nos vamos a enfocar ahorita y también en mostrar. ¿Sale? Entonces, voy a hacer aquí una línea para que me sea, quito el T, para que se me sea mucho más fácil de trabajarlo. Y entonces tenemos lo primero, un qué o un quién. ¿Sale? Esto es lo primero que nosotros tenemos. Este qué o quién, que es algo que nosotros vamos a ver o incluso a imaginarnos, a pensarnos, pero es algo que vamos a ver, nos estamos refiriendo a información cualitativa. Ay, se me olvida. Cualitativa, ¿no? Que esto en realidad, la forma en la que nosotros lo vamos a representar es por medio de un retrato, ¿no? O la descripción de un objeto. Que puede ser un dibujo o puede ser una fotografía. Esto no estoy diciendo que todo lo tengamos que dibujar, puede ser propiamente una fotografía o la representación del objeto. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, digamos, una representación cualitativa. Luego tenemos un cuánto. En este cuánto, lo que nosotros vemos
son cosas, ¿no? Vemos cosas, las clasificamos y esto es cuantitativo. Y entonces la representación dentro de las muchas que podamos encontrar, una de ellas, pues puede ser una gráfica. ¿Sale? ¿No? Luego tenemos un dónde, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, la taza que dibujamos o la silla que dibujamos. ¿Dónde? ¿Dónde la estamos viendo? ¿No? Esta acción es una posición en el espacio. La representación de esto puede ser un mapa, un diagrama. Por ejemplo, si yo tengo un mapa como Google Maps, ahí me dice a dónde tengo que llegar, pero la representación dentro de mi casa, por ejemplo, es entramos aquí, aquí se encuentra la cocina, aquí está el pasillo, aquí está el cuarto, aquí me encuentro yo y aquí estaba la taza, ¿no? Ese es un diagrama espacial de en dónde está ubicada la taza que dibujé. ¿De acuerdo? Luego tenemos el cuándo, ¿no? El cuándo es una posición de tiempo. Y entonces puede ser representado por una línea de tiempo, ¿no? Que casi siempre cualquier cosa que nosotros hagamos así, en automático aquí nos pone en un presente y hacia acá es un futuro. Siempre lo vamos a pensar de esa manera, ¿no? De hecho, nunca puede ser al revés. Si lo hacemos al revés, por ejemplo así, esto es un pasado y esto es un futuro, ¿no? Pero al final de cuentas es una línea de tiempo. ¿Ok? Luego tenemos el cómo. El cómo se genera algo, no es una causa-efecto. Y puede ser representado, por ejemplo, por un diagrama de flujo. ¿Sale? Y el último, el por qué, que de hecho es uno de los más complejos, ¿no? El por qué es una deducción, ¿no? O una predicción, ¿no? Y entonces ahí es donde podemos nosotros representar las diferentes opciones con múltiples variables. ¿Sale? Una línea de tiempo también podría representarse de manera vertical. Sí, pero en general la forma en la que nosotros trabajamos el tiempo, normalmente lo vemos como horizontal y lo que hacemos es sumatoria cuando nosotros representamos una línea vertical. Porque la línea vertical por sí misma no nos dice nada. Tenemos que darle una acción. Y si hacemos esto, alguna de estas dos, en realidad nos está mostrando posición, por ejemplo, o fuerzas. Entonces, si bien sí se podría representar, nosotros como tal nunca lo vamos a pensar como una línea de tiempo,
pero por ejemplo en Japón es muy posible que se pueda representar una línea del tiempo de manera vertical, porque ellos su lectura es distinta, ¿no? Entonces también va a depender mucho de en dónde te encuentras, pero digamos que si bien lo podrías hacer para que tú puedas garantizar que la mayoría de la gente entienda lo que tú quieres representar, la mejor forma sería haciéndolo horizontal. No sé si con eso te contesté, Jaime. Gracias. Entonces, bueno, esas son las 6 formas en las que tenemos de ver y vamos a encontrar varias formas de representar el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué, ¿no? Va a haber muchas formas. Una de ellas que les estoy mostrando es una gráfica, por ejemplo, o este tipo de gráfica, pero evidentemente tenemos también este tipo de gráficas, ¿no? Comparaciones, por ejemplo, ¿no? La de posición o la de tiempo también pueden ser comparaciones, o causa y efecto también pueden ser comparaciones, un antes y un después, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 2 imágenes y tengo una cámara fotográfica de hace 20 años contra un celular. Eso es un antes y un después, ¿no? En términos de la representación de fotografía. Entonces, siempre que yo quiera o que no tenga muy claro cómo puedo representar algo, me tengo que ir al qué es. Lo tengo que clasificar en alguno de estos. ¿Es un qué? ¿Es un quién? ¿Es un cuánto? ¿Es un dónde? ¿Es un cuándo? ¿Es un cómo? ¿Es un por qué? ¿Qué es? Y una vez que ya tengo esa claridad, ya puedo decir, ok, si es un quién, es cualitativo. Entonces tengo que enfocarme en una representación específica de una persona o del objeto que está utilizando, un producto, un efecto, ¿no? Si es un cuánto, si es una cantidad, ¿no? ¿Qué gráficas o qué tipo de gráficas me permiten representar esa información? Si es un dónde, si es una posición, ¿qué es la posición que quiero representar? La posición dentro de mi espacio personal, la posición dentro de una cuadra, la posición global, ¿no? Evidentemente yo puedo decir aquí, por ejemplo, que es algo que aparecía en la documentación gráfica que hice ayer, ¿no? Este ejemplo, ¿no? Esto es que prácticamente el virus se nos fue global en todos lados. Es una forma espacial de representar una información de cantidad, ¿no? De que esto es pandemia, ¿no? No necesita ser exacto. Lo exacto es justamente en los datos, pero la representación visual es la que nos permite enfocarnos y buscar esa información, ¿no? Entonces, en el cuándo, por ejemplo, en la posición del tiempo, en las líneas del tiempo, hay muchas formas de generar líneas de tiempo, ¿no? Como nos comenta Jaime, en este caso, su compañero, sí es una posibilidad, pero yo tengo que darme cuenta si esa posibilidad funciona para mi representación. Pero voy a encontrar muchas, no es una sola. Tengo que ver cuáles, ¿no? El cómo lo voy a generar, el tipo de representación, no es importante hasta que yo defina qué es lo que quiero comunicar, ¿sale? Y en el qué quiero comunicar, también hay un a quién le quiero comunicar, ¿no? Porque a muchos de ustedes, cuando vieron este tema, seguramente han de haber dicho, ¿y esto para qué me sirve? Algunos han de haber dicho, qué interesante, y otros un poco más escépticos es, no estoy muy segura por mi área, ¿no? Estos son muchos, digamos, situaciones que podamos nosotros pensar o que pasen de nuestra mente muy rápido, porque no sabemos en realidad la información como para qué nos pueda servir, ¿sale? La segunda parte es, cuando yo les pregunté dibujar, y ahorita que les estoy dibujando, les estoy mostrando esto, también algunos pueden estar un poco escépticos de, ¿y en dónde puedo utilizar esta información? ¿Cómo la puedo representar? Si la hago de manera personal no es un problema, pero si la quiero mostrar, alguien me juzgará por el tipo de dibujo que yo genere. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Bueno, eso va a depender al tipo de persona, al tipo de mente que nosotros queremos comunicar. Vamos a querer comunicar 3 tipos de cosas y prácticamente todo lo que ustedes quieran hacer posiblemente caiga en alguna de estas 3. Es un flujo de tiempo o una secuencia, una diferencia, que puede ser una comparación o un contraste, o las relaciones, que son sistemas o estructuras, ¿no? Entonces, casi todo lo que ustedes quieran representar puede caer aquí, ¿no? Y por otro lado,
vamos a ver a quiénes les podemos nosotros representar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener personas que son mucho más de cabeza, de mente, ¿no? Estas personas son esquemáticas. Su representación es abstracta y lógica, ¿no? Es una función en donde a ellos les gusta recibir, por ejemplo, la información de flujos de tiempo, ¿no? Como líneas de tiempo o como diagramas de flujo, ¿no? Para este tipo de personas es muy viable el representar la información que caiga en esta línea a modo de línea de tiempo o de flujo de diagrama de flujo. Las personas esquemáticas, las personas que son de cabeza, las comparaciones o los contrastes para ver las diferencias, evidentemente las quieren ver o las entienden mejor con las gráficas, ¿no? Y las relaciones, los sistemas o las estructuras las entienden mejor con una matriz o, por ejemplo, con un diagrama jerárquico como el que vemos aquí en la extrema derecha, ¿no? Que estamos viendo aquí. Pero resulta que también tenemos personas que son metafóricas, ¿no? Y estas personas son más del corazón, son personas que se dejan llevar mucho más por la emoción, se enganchan mucho más fácilmente con las cosas y son muy pasionales. A estas personas, el flujo de tiempo o la secuencia, ¿no? La quieren ver representada de esta manera, como un recorrido, por ejemplo, en donde hay una serie de pasos que yo tengo que cumplir, ¿no? Un paso A y luego llego a un paso B. No es saltar, ¿no? Aquí yo no puedo saltar de un lado a otro, tengo que cubrir el espacio. Por eso es una secuencia o digamos, diagrama de flujo, ¿no? Que en este caso no puede ser un diagrama de flujo como tal, pero podemos generar o convertir un diagrama de flujo, por ejemplo, en un journey map, en una experiencia de usuario, por ejemplo, ¿no? Y esto se utiliza mucho para la gente de marketing, ¿no? A la gente de ventas, en donde le puedes explicar cuál es el recorrido de una persona dentro de su espacio, ¿no? Haciendo un ejemplo como con lo de las vacunas el día de ayer. Muchos de ustedes seguramente entienden el proceso en el que se tiene que generar esta vacuna, ¿no? Pero para las personas como yo que no somos de ciencia en general, pues puede ser mucho más complejo el entender ese proceso. Pero si me llevas por el recorrido de cómo se generó y cómo fueron tomándose las decisiones, va a ser mucho más fácil de entender, ¿no? A otras personas, por ejemplo, no les importa cómo se genera la vacuna, pero sí qué va a hacer. Entonces las llevas en el recorrido de cómo la va a conseguir, qué le va a hacer, cuáles van a ser los efectos secundarios o posibles efectos secundarios que puedan tener y cuáles son los beneficios que va a tener, ¿no? Lo llevas en la experiencia con un journey map, por ejemplo, ¿no? Que es este ejemplo que vemos aquí, ¿no? Pero las diferencias de comparación o contraste, por ejemplo, se pueden ir más hacia metáforas como alto y bajo. Oye, ¿llegaste a las ventas? No han despegado las ventas, están bien bajitas, ¿no? Pues ahí está el globito pues no ha despegado, ¿no? Entonces no llego a fin de mes porque pues no están por las nubes las ventas, ¿no? Esa es una forma de mostrar una diferenciación, una persona que es mucho más metafórica, ¿no? Y las representaciones de sistemas, por ejemplo, o estructuras, también se pueden entender como algo que ya de manera, digamos, coloquial podemos entender, ¿no? Por ejemplo, el sistema solar. No todo tiene que ser una gráfica como la de jerarquía, ¿no? Tú puedes plantear una jerarquía más en términos de fuerza, cuando lo comparamos con el sistema solar, como por ejemplo con el Sol, como las metas, y los diferentes planetas como los diferentes actores dentro de esta meta, y la gravedad como la fuerza que nos permite llegar o no llegar, ¿no? Entonces es una forma en la que a estas personas metafóricas se les puedan mostrar estos tres elementos de flujo de tiempo, secuencia, diferencias en comparación o contrastes son relaciones en sistemas o estructuras, ¿no? Y por último tenemos personas que son literales, prácticos, que les gusta aprender haciendo a mano, ¿no? Y entonces el flujo de tiempo o las secuencias las pueden entender, por ejemplo, con un storyboard, con una historia, ¿no? Le cuentas una historia en pasos o en gráficos, como cuando armas, por ejemplo, una silla, ¿no? Normalmente te van dando estos flujos, estos instructivos, que te permiten saber, bueno, pues este es el paso A, el paso B, el paso C, ¿no? A estas mismas personas
La comparación, el contraste se da, por ejemplo, con un antes, un después, lo viejo, lo nuevo, ¿no? Lo que antes existía, lo que existe en la actualidad. Esas personas entienden mejor de esta manera, ¿no? Y la relación, los sistemas o las jerarquías las entienden mejor con los mapas o, por ejemplo, con los explosivos. También igual, si alguna vez han armado una silla, les va a venir un explosivo de dónde entran los tornillos, cuál pieza va primero, cuál pieza encaja arriba, cuál pieza encaja abajo. ¿No? Esas personas que son mucho más literales y prácticas requieren de este tipo de diagramas para entenderlo. Entonces, si se fijan, estas imágenes que les estoy mostrando no tienen nada que ver con seguramente el primer concepto de no sé dibujar. Cuando les pregunté en los primeros minutos del taller, saben dibujar, ¿no? Aquellos que me contestaron que no, pregúntense ahorita si con lo que estamos viendo ahorita sabrían dibujar, por ejemplo, ¿no? Y es muy posible que me contesten, pues ahora sí todos, que sí, porque en realidad estamos hablando de un dibujo esquemático, estamos hablando de representaciones gráficas para comunicar y recordar información, ¿no? Y este diagrama lo único que nos permite es que ustedes identifiquen a las personas a las que les quieran comunicar, cómo tendrían que utilizar o qué elementos tendrían que utilizar para comunicarlos. Pero de la misma manera ustedes mismos, ¿qué tipo de personas son? Esto no tiene que ver con las áreas, ¿no? Habrá mucha gente que diga, ay, bueno, es que los que somos diseñadores seguro somos metafóricos. No, hay muchísimos diseñadores súper creativos que son esquemáticos, que son lógicos y que les gustan ver las estructuras en diagramas de flujo, en gráficas y en matrices, por ejemplo, ¿no? Y eso no tiene que ver nada con la creatividad. El hecho de que yo pueda ver o leer una gráfica no significa que soy más o menos creativo. No significa que un ingeniero sea menos creativo. A veces un ingeniero va a ser mucho más creativo porque tiene que ingeniárselas para poder resolver todas las situaciones que se están representando, ¿no? Una persona que está generando una vacuna tiene que ser muy creativa para ver cómo va a generar los diferentes procedimientos para que pueda generarse esta acción de que el cuerpo reconozca al bichito me parece que ese es el proceso de las vacunas, reconoce al bichito, tu cuerpo dice, ah, mira, ese es el bichito que está medio muerto, lo reconoce y cuando llega el real, pues lo combate, ¿no? Entonces, esto que yo les estoy mostrando a modo de historia, porque yo lo voy a entender más fácil como historia, pues un lógico necesita el diagrama de flujo de cómo es el proceso en el que se genera la vacuna. Pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, justamente identifiquen ustedes qué tipo de personas son y también van a identificar qué tipo de estructuras gráficas les van a gustar a ustedes representar, ¿no? Y cuando presenten a alguien más, pues sí, también tómense el tiempo de saber si son como ustedes o son diferentes para saber qué tipo de gráficos les va a funcionar mejor a ustedes también para representar su información. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna duda? Pueden abrir sus micrófonos y pueden hacer preguntas. Hola, Y su bueno, cámara Hola. también. yo un comentario, Hola, bueno, Juan primero Carlos. gracias, que está todo muy interesante. Y justo, bueno, hace rato que nos comentabas, yo era de los que hacía como dibujitos en mis apuntes y tal, pero luego decía, uy, que no los vea nadie, porque qué poco serio, ¿no? Ahí yo. Pero bueno, ya que me lo dices, eso. O luego solía poner como caritas, como cuando tenía alguna tarea difícil o tal, una carita así triste o frustrada, pero bueno, ahora con tu presentación me queda mucho más claro y claro. Son herramientas que incluso ya se pueden usar para las investigaciones. Exactamente. Mira, la llegada de WhatsApp al mundo nos ayudó también mucho en esto, ¿no? Tú puedes decirle a una persona cómo te encuentras realmente con un emoji. Porque si alguien te pregunta cómo estás, dices bien. O sea, esa es más, y la otra persona está diciendo que no me diga otra cosa, que me conteste bien, ¿no? O sea, no tengo tiempo, es una pregunta retórica. Pero cuando le mandas a una persona en WhatsApp, el que tú mandes una carita muy contenta, o medianamente contenta, o medio triste, le estás diciendo a la persona cómo estás. Esa es una comunicación visual que tenemos y hacemos uso de ella todos los días, pero no lo sabemos. Entonces, efectivamente, qué bueno, Juan Carlos, que te das cuenta que esos gráficos son elementos visuales que a ti te ayudan a clasificar la información. ¿Sale? Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda o algún comentario?
¿Ninguna más? Aprovechen, aprovechen. Todavía nos quedan unos 10 minutitos, ¿verdad, Leonor? Sí. Ok. Una pregunta, ¿y ¿detengo el video o baja? Como tú quieras. Ok. Yo creo que no, igual y tiene otro, porque voy a continuar ahorita con otra cosa. Nada más si me quiero Vale, detener vale. aquí, Está bien. porque hasta ahorita ha sido mucho más teórico que práctico, ¿no? Mañana vamos a invertirlo, ¿no? Mañana va a ser mucho más práctico que teórico, pero sí me interesaba saber si alguien tenía alguna otra duda de esto, porque casi nunca hay dudas, y la mayoría de las veces tiene que ver con que sí queda clara la información, porque la información viene visual, ¿no? Siempre va a haber una que otra vez que en realidad la persona tal vez se distraja un poco, pero en general se entiende, ¿no? Entonces solamente quiero confirmar si alguien no tiene alguna otra duda o quiere saber cómo representar algo en particular, ¿sale? Entonces esa era mi pregunta. Entonces, si nadie más quiere hacer comentario, continúo. Muy bien. Entonces, ¿qué más vamos a utilizar para poder representar esta información? Bueno, el tipo de layout. El tipo de layout también ustedes lo pueden saber muy claramente cuál es el de ustedes. No es que cambiemos, es que los reconozcan, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los que existen? Bueno, primero que nada, tenemos el lineal. El lineal es el ejemplo de que ustedes tengan una hoja o tengan su cuaderno, y esto lo van a ver más en primaria, secundaria, sobre todo preparatoria y universidad. Ahorita en las investigaciones que hacen, el proceso es muy distinto, pero igual y también se da si todavía tienen esa forma de escribir en algún cuaderno, ¿no? Es hacerlo, ponerlo horizontal y pensar que horizontal es muy largo y lo parten a la mitad. Yo soy ese, ¿no? Yo no puedo tener una hoja vertical y escribir, solo escribir, por ejemplo, no puedo. Me da algo, es más, si se fijan, este formato es horizontal, o sea, no lo puedo hacer así. Pero una vez, y esto es muy extraño, pero les prometo que esto que están viendo aquí no lo ideé yo. Cuando lo vi dije, oh, por Dios, no estoy loca. Entonces, se los prometo. Es partir la hoja a la mitad y empezar a escribir o dibujar hacia abajo, de manera secuencial, porque obviamente terminamos aquí y continuamos aquí arriba. ¿Sale? Es partir la hoja a la mitad. Es como un libro de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Ese es un tipo de pensamiento lineal. ¿Sale? El siguiente es el radial. Habrá mucha gente, y esto es menos común, pero existe, que dentro de su hoja empezaba a escribir con mapa mental. El radial, que es un punto central con una información y con muchos puntos de información interconectada. Hay quien aprendió muy bien desde chico a hacer mapas mentales y resulta que en la preparatoria o en la universidad o en el posgrado todos sus apuntes son con un tipo radial, como un mapa mental, ¿no? Entonces, esta es otra forma, que ya es lo que siempre hace, ¿ok? Este de acá, a diferencia del lineal que se llama vertical, resulta que es sin partirla, porque el otro es partirla de a de veras, o sea, generar la imagen o doblarla, sin partirla, es empezar a generar información vertical en de 3 hasta 4 líneas dentro de una hoja, ¿no? Y aquí sí no importa si la hoja es horizontal o vertical. Aquí sí no importa. Aquí en la vertical, por ejemplo, podrías hacer 3 líneas y en la horizontal podrías hacer las 4 líneas. Pero hay gente que ocupa la forma de esa manera y la información va de arriba hacia abajo. Y otra característica de la vertical es que no necesariamente se interconectan aquí, sino que simplemente termina la información en un punto y luego tal vez esta sí se interconecta con esta, ¿no? Esa es una característica vertical. Luego tenemos el recorrido. Aquel que empieza a escribir aquí y luego le hace así, porque ahí le faltó una idea, y luego continúa y hace esto. Y hay diferentes recorridos. Este recorrido que ven ahí es el Z, pero hay uno que es el C, hay uno que es el invertido, que es el S,
¿no? Y o el que están viendo aquí, que es el Z, ¿no? Y es el cómo empezamos a escribir. Ese es un recorrido que buscamos a lo largo de la hoja sin parar, ¿no? Así generamos la información. Luego tenemos el modular. Este modular es muy, muy lógico, casi como si fuera un periódico, pero es en el que sí pones el título arriba y luego partes visualmente o con la hoja o con líneas la información que tú estás generando, ¿no? Ese es un modular, la información dividida en secciones. El skyscraper es menos común, pero es sobre todo para gente que está en investigación y que hace comparaciones o que hace información detallada de ciertos elementos, en donde tú pones aquí el elemento y siempre tienes la información abajo. O la persona, ¿no? Esto puede ser una persona, puede ser un panel y pone su información hacia abajo, ¿no? Este se llama skyscraper. Y el último, que también soy yo, el popcorn. Pones información en la hoja por todos lados sin ninguna conexión, a diferencia del mapa mental, que el mapa mental es un tema central y conexión de la misma información hacia afuera. El popcorn es poner información por todos lados y luego empezar a clasificarla. Este es el que me permitió a mí integrarme hacia los sketches mucho más rápido, porque una de las formas rápidas de hacerlo pues es justamente el popcorn. Esto es un flujo lógico. Esto no significa que está mal uno u otro. Es solamente que ustedes revisen cuál tienen, ¿no? Yo, como les decía, yo soy este y soy este. Porque así aprendí, así cuando yo aprendí a escribir y aprendí a dibujar y empecé a combinar cosas, así empecé a generar la información. Y poco a poco yo he ido migrando en mi trabajo a representar, porque me lo piden mucho, de manera radial y de manera modular, porque así es como me piden la información. Pero cuando yo la hago para mí, siempre voy a terminar haciendo estos dos. En el caso, por ejemplo, una documentación gráfica, cuando no conozco yo de qué va a tratar el tema, siempre empiezo como una forma radial, porque me va a permitir ir construyendo la información hacia afuera, que fue lo que hice en las documentaciones gráficas del evento de ayer. Me permite empezar a poner la información alrededor sin dejar de ver que el tema central se encontraba ahí con la persona a la que estaba representándose. Cuando hago documentaciones de personas, de varias personas, que es un panel, efectivamente muchas veces termino haciendo un skyscraper. Entonces, lo que yo hago para mis sketch notes personales y mi zona de confort va a ser un lineal y un popcorn. Como esto es mi trabajo, yo sí decido de estructurar la información con diferentes formatos, ¿no? Y los más fáciles de representar en formatos son estos tres que estamos viendo aquí. Entonces, yo me puedo forzar a hacer esto, pero la intención de lo que les estoy diciendo es, ustedes no tienen por qué obligarse a cambiar a otro, a menos que quieran, a menos que digan, ay, mira, esto está interesante y me pueden mostrar mejor la información. Entonces sí. Pero si no es el caso, es que ustedes describan cuál tienen y en base al cual tienen es el formato que pueden utilizar. Por ejemplo, el grid es modular, skyscraper, lineal y vertical. Si ustedes tienen alguno de esos 4 tipos de pensamiento, este formato grid, tipo grid, les va a ayudar a organizar la información. Porque lo que sucede con estos, cuando escribimos, es que no se organiza la información. Ese es el problema. Pero el convertirlo a un grid va a ser muy natural para ustedes y sí les va a permitir jerarquizar y poder organizar toda la información que ustedes tengan, ¿no? Ese es el ejemplo de lo que yo les decía. Aquí pueden ir ideas. Ahí está muy cortito. Esperen. Aquí van ideas. Aquí va texto literal. Aquí van pensamientos. Aquí van fechas. Aquí va lo que tengo que hacer. Es más, aquí va lo que tengo que hacer. No. Y todo esto
sigue siendo el texto literal. Sigue siendo el modular. No tengo que seguir esta línea modular que están viendo aquí. Es simplemente partir el espacio y clasificar la información. Ese es un grid. Si ustedes tienen un popcorn o un radial, va a ser muy fácil que ustedes puedan pasar aquí, popcorn o radial, a un mapa mental. Va a ser muy fácil que pasen a esto. Y cualquier otro, que es el recorrido, es estructurar bien un recorrido en forma, en freeform, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, poner aquí una información y luego poner esto, ¿no? Y hay muchos sketchnotes que se pueden generar con esta información. Este es un forma libre. Y sale también un poco de popcorn y del recorrido. ¿Ok? Entonces, esto les va a ayudar para que el día de mañana que ustedes tengan ya ese listado de la información que ustedes quieran transformar de manera visual y que además sea la información que más utilizan y que quieran seguir recordando, les va a ayudar a primero generar estos elementos visuales y luego cómo los van a posicionar en una hoja o en una representación, ¿no? Porque de la misma manera que ustedes puedan tener cuadernos para trabajarlo, si ustedes quieren combinar esta información para mostrársela a alguien más, pues también tiene que estar estructurada de manera que alguien más la entienda y no solo nosotros, ¿no? Esa traducción, pues hay que hacerla un poco, ¿no? Sobre todo si nos dedicamos siempre a hacerlo para nosotros, tenemos que hacer la traducción hacia el exterior. Si nos dedicamos a hacerlo independientemente, vamos a tener un lenguaje, digamos, mucho más abierto para comunicar a los demás. Pero les va a ayudar mucho que ustedes tengan este tipo de layouts y que ustedes identifiquen qué tipo de pensamientos son. Como les digo, ninguno está mal, es un flujo lógico del cómo empezamos nosotros a escribir, ¿no? Casi siempre, y es muy posible que muchos de ustedes tengan el lineal o el vertical, por ejemplo, porque en las primarias y en las secundarias te obligan a escribir de cierta manera. Pero cuando uno llega a la universidad, todo es libertad, ¿no? Y va a depender del área ahí sí a la que nos fuimos. En mi caso, por ejemplo, que me fui a diseño, pues ya lo que aprendí en la primaria y secundaria se quedó en el olvido. Pero aquellos que se fueron, por ejemplo, a arquitectura, que arquitectura también tenía un poco más, pero por ejemplo a leyes, en leyes se quedaron con el mismo lineal, ¿no? Pero medicina, por ejemplo, no. Empezaban a hacer esquemas y empezaban a hacer comparaciones y empezaban a hacer jerarquías, ¿no? Y las ingenierías empezaban a hacer diagramas de flujo. Y entonces la forma en la que representamos empieza a modificarse, ¿no? Y se va integrando porque si decidimos estudiar eso, muy probablemente es porque nuestro tipo de pensamiento, nuestra forma, nos lleva ahí, ¿no? Entonces no tiene que ver mucho con que un ingeniero es cuadrado y un diseñador es muy creativo, no es cierto, ¿no? Todo el ser humano de entrada por naturaleza es creativo. El ser humano de naturaleza 100% es creativo. Que hemos deformado el concepto de creatividad pensando que es la gente que dibuja y que crea cositas, eso es cosa muy distinta. Pero cualquier área tiene que tener creatividad para resolver problemas. Todo lo que nosotros estudiamos, no importa el área a la que se hayan dedicado ustedes, resuelve problemas. Un tipo de problema muy específico, pero resuelve problemas. Esos problemas, para resolverlos, tenemos que hacer forzosamente uso de la creatividad, ¿no? Y un poco nada más para terminar y cerrar con este tema, con la parte de Design Thinking. Si alguno de ustedes tenía alguna duda de lo que era Design Thinking es una metodología de pensamiento de diseño que se generó en diseño industrial, curiosamente, en los años 70 con Richard Buchanan, ¿no? Que luego lo integra como metodología IDEO, ¿no? IDEO es la primera metodología de Design Thinking que existió, pero que es una metodología con pasos muy específicos de empatizar, o sea, enfocarse en las personas, definir, luego el idear, prototipar y probar.
Y esto nos lleva a la innovación de productos, servicios y experiencias tangibles o intangibles. La metodología está pensada para que grupos multidisciplinarios, ¿no? Para que grupos en donde no se comunican entre sí porque uno es matemático, otro es programador, otro es médico, otro es mercadólogo, otro es diseñador y otro está en ventas, ¿no? Se comuniquen entre sí para desarrollar un producto o un servicio para clientes. Pero lo que yo he encontrado, y esta distinción la quería hacer porque luego es una confusión que me encuentro en muchos lados, lo que yo he encontrado es que esto, aunque la metodología permite grupos multidisciplinarios, tiene que, obviamente hay un facilitador que guía esta metodología, pero para que ellos se comuniquen entre sí, el pensamiento visual permite que realmente se comuniquen entre sí, porque nos vamos a un lenguaje en común que todos tenemos desde niños, que es muy intuitivo y que no importa mucho que yo lo pueda hacer, sino que yo puedo recibir esa comunicación visual y entonces sí entiendo las necesidades de los demás. Esa es la diferencia primordial que tienen estas dos metodologías, porque las dos son metodologías y curiosamente las dos son tipos de pensamiento, pero en la práctica una la utilizamos para generar innovación en productos y servicios y la otra la utilizamos para comunicarse entre grupos multidisciplinarios. ¿Sale? Entonces, hasta aquí dejaría el día de hoy el taller y ya el día de mañana nos enfocaríamos mucho más a esta información que les pido, por favor, tengan mañana para que podamos trabajar, para que ustedes puedan salir de este taller con una librería visual que puedan utilizar dentro de sus sketch notes personales y que si alguien se quiere atrever a mostrárselo a alguien más, pues adelante, no hay ningún problema, pero en principio la intención es que ustedes puedan aprender a comunicar de manera simple, algunos de los elementos que ustedes tienen dentro de su investigación de manera personal. ¿Sale? Entonces, últimas dudas, preguntas, comentarios antes de cerrar.